Verity Land escapó del salón de baile de la única manera que le quedaba. De lado, a través de una grieta en la multitud que nadie más había pensado en cubrir. Salió al balcón antes de que la larga puerta de cristal pudiera delatarla con el chirrido de su bisagra. Agarró el pomo, lo cerró suavemente contra la palma de su mano, y dejó que el pestillo se asentara sin más ruido que una respiración contenida. Dentro, la música continuó sin ella. Aquí fuera, la noche la absorbió por completo. Se había dicho a sí misma que respiraría durante un baile campestre, y que volvería antes de que su prima se diera cuenta. No se había dicho que el balcón del propio duque de Marley olería a piedra cálida y a madreselva, y que el alivio de no ser vista le haría flaquear las rodillas. Solo un segundo, pensó, un segundo antes de que alguien la descubriera, y volvería a estar serena, y volvería a ser astuta, y estaría a salvo en su rincón, donde nadie miraba. La piedra de la balaustrada aún estaba caliente por el sol, aunque el sol se había puesto hacía 2 horas. Julio había abrazado la ciudad todo el día, y el calor yacía ahora sobre los jardines como una mano que no se levantaba. Debajo de ella, los farolillos se balanceaban entre los tilos. En algún lugar, una fuente goteaba sobre su propio borde. Apoyó ambas manos enguantadas sobre la piedra cálida, y contó las ventanas iluminadas de la casa al otro lado de la plaza. 1, 2, 3, una oscura, 5. La misma forma en que había contado las salidas desde que era una niña de 11 años, la noche en que los hombres de los abrigos feos llegaron a la casa de Wiltshire, y su madre se había mantenido muy erguida en el vestíbulo, y había fingido no saber quiénes eran. 11. También había contado 11 de ellos entonces. No se permitió terminar el pensamiento. Detrás del cristal, el salón de baile resplandecía. 1000 velas duplicadas en 1000 espejos. 400 personas representando la felicidad a voz en grito. El aire allí dentro era tan denso que se podía masticar. Cera de abejas, cera caliente y agua de azahar. Y el particular hedor sueco de demasiados cuerpos en seda en la noche más calurosa del año. Había estado 3 horas allí dentro. Había sonreído a muchísima gente que no sabía su nombre y no deseaba saberlo, y había observado desde la pared el único rostro que había venido temiendo ver. El señor Silas Crale, amigo de su tío, la elección de su tío, un hombre apuesto. Siempre eran apuestos, los peligrosos. Eso también lo había aprendido pronto, con ojos pálidos que se movían por una habitación como los ojos de un acreedor por un libro de contabilidad, buscando lo que se le debía. La había encontrado 2 veces esta noche. La segunda vez había sonreído e inclinado la cabeza, y había levantado 2 dedos en un pequeño saludo privado que significaba pronto, y su tío, a 1 metro de él, había sonreído como si ya se hubiera cerrado un trato. Era eso, lo sabía, por eso había huido. «Será mejor que te alejes de la barandilla», dijo en voz alta, muy bajo, para nadie, para la oscuridad, para la versión de sí misma que quería saltar y caminar hasta el río y seguir caminando. «No tienes a dónde ir y no tienes dinero para ello. Cuenta tus ventanas y vuelve a entrar», contó. Llegó hasta la ventana oscura. 4. Cuando la puerta de cristal se abrió detrás de ella, con el preciso y pequeño chirrido que tanto se había esforzado por evitar, y una voz de hombre, grave y rápida, y demasiado complacida consigo misma, dijo: «Oh, gracias a Dios, una persona razonable. Dígame y sea sincera. La supervivencia de un par del reino depende de ello. ¿Hay una sola alma aquí fuera además de usted?» Verity no se giró de inmediato. Había pasado su vida aprendiendo la gran ventaja de quien mira al final. La usó ahora, tomándole la medida en el cristal oscuro antes de darle su rostro. Era alto, y llenaba el umbral de la puerta como algunos hombres llenan un umbral. No por intentarlo, sino por estar construido a una escala que el arquitecto no había previsto. Hombros que forzaban la exquisita línea de su abrigo, donde el sastre claramente le había rogado que se quedara quieto y fuera más estrecho. La luz de las velas venía de detrás de él, así que era todo contorno y ningún detalle. Una forma oscura con una voz, pero tenía la voz,
y la voz se esforzaba mucho por sonar despreocupada. 2, dijo ella, tras una pausa. 2 almas, 2 personas razonables. Se incluyó usted en la cuenta. Pensé que era cortés permitirlo. Le oyó reír, una exhalación corta y sorprendida, como si ella hubiera extendido la mano en la oscuridad y le hubiera dado un golpecito en el esternón. Cerró la puerta tras de sí, y el rugido del salón de baile se redujo a un zumbido, y ahora tenían toda la noche calurosa para ellos solos, y la madreselva y la fuente que goteaba. «Se está escondiendo», dijo él. «Estoy tomando el aire. Se está escondiendo». Hizo lo de la puerta, el pestillo lento. Solo las personas que no desean ser seguidas cierran una puerta como una confesión. Se acercó un paso, saliendo de lo peor del resplandor, y ella pudo verlo bien por primera vez. Era más joven de lo que ella esperaba, 26 o 27 años, no más, con un rostro que claramente había sido un regalo de nacimiento, y que lo había sacado de apuros desde entonces. Una boca ancha y expresiva, cabello oscuro que no se aplacaba con este calor, y ojos que reían en el preciso momento en que el resto de él no lo hacía. Llevaba el abrigo más caro cerca del cual ella había estado jamás. Lo llevaba como un hombre que lleva la ropa de su hermano. «Y usted cierra la puerta rápido», dijo ella, y se queda de espaldas a ella. Las personas que hacen eso no se esconden. Están escapando. Hay una diferencia de grado. Eso le dio en alguna parte. Ella lo vio aterrizar. Vio cómo los ojos risueños se quedaban quietos durante medio latido. Vio cómo su pulgar se movía una vez sobre el pesado anillo de su dedo meñique, girándolo antes de darse cuenta y detenerse. «Ahí está», murmuró él, la persona razonable. «Señora, podría llorar. ¿Sabe lo que hay al otro lado de esa puerta? Un baile. Una trampa disfrazada de baile. Hay en este momento 9 jóvenes solteras en esa sala, cada una en posesión de una madre. Y las madres tienen, quiero ser justo con ellas, la paciencia y el genio estratégico de los mariscales de Bonaparte. Y han acordado entre ellas, mediante algún tratado firmado en un salón al que no fui invitado, que debo ser emparejado antes de que las velas se apaguen. He bailado 4 bailes. Cada pareja fue seleccionada para mí. Me pasaron entre ellas como un plato en una cena larga. Me excusé para buscar limonada, y en su lugar encontré esta puerta. Y ahora la encuentro a usted. Y usted es la primera persona con la que he hablado en toda la noche que no ha mirado en algún momento la parte superior de mi cabeza, para ver si la corona ducal había vuelto a crecer. Entonces ella comprendió plenamente quién era él, y sintió que el suelo de la velada se inclinaba un cuarto de pulgada bajo sus zapatillas. «Usted es Marley», dijo ella. «Soy el duque de Marley», asintió él, que es algo diferente y más triste, pero sí. Esbozó una reverencia, todo gracia, burlándose de sí mismo con ella. «Y no va a decirme su nombre». «No, ¿ve eso? Eso es relajante. ¿Sabe que es usted la única cosa relajante en la Plaza Grosvenor esta noche?» Apoyó el hombro en la balaustrada junto a ella, no demasiado cerca, y miró sus propios farolillos colgantes como si pertenecieran a alguien a quien envidiaba. «Adelante, pues, tome su aire. Yo me quedaré aquí y seré un muro, y usted puede fingir que el muro no es un duque, y en un momento ambos tendremos que volver a entrar y ser terribles en nuestras vidas. Pero todavía no». Y en contra de todas las leyes que se había impuesto a sí misma, Verity Lambourne se quedó. Se dijo a sí misma que era una estrategia. Cuanto más tiempo estuviera aquí fuera, más tiempo evitaría estar al alcance de los 2 dedos alzados de Silas Crale. A su manera, el duque era el hombre más seguro de Londres con quien ser vista, porque nadie en el mundo creería que una pariente pobre con un vestido reformado tuviera algo que hacer cerca de él. Y así nadie la miraría 2 veces. Sería invisible de pie junto al hombre más visible de la sala, como una pequeña estrella que desaparece junto a la luna. Esa era la estrategia. Se aferró a ella. No tenía nada que ver con el hecho de que él le hubiera preguntado su nombre, y hubiera aceptado un no como si fuera un regalo. Cuando todos los demás hombres esa noche habían tomado su silencio como algo sobre lo que hablar. «Está mirando fijamente», dijo él, sin girar la cabeza. «Estoy observando. Hay una diferencia de grado. Por supuesto. ¿Qué observa?» No debería haber respondido. Lo supo.
incluso mientras abría la boca. Que las cosas agudas y verdaderas eran exactamente las que se había enseñado a guardar tras los dientes. Que una mujer sin fortuna y sin protector sobrevive siendo agradable y olvidable, y que estaba a punto de no ser ninguna de las dos cosas. Pero el calor había aflojado algo, o los farolillos lo habían hecho. O era simplemente que él le había dicho que era relajante, y hacía mucho tiempo que no le decían nada amable. Observo, dijo ella, que no se ha quedado quieto ni una vez desde que salió aquí, lo cual es el hábito de un hombre que está seguro de que si deja de moverse, alguien lo alcanzará. Observo que su abrigo fue hecho para un hombre con hombros más anchos que los suyos, lo cual no puede ser, porque no hay hombre más ancho en esa sala, así que fue hecho para alguien que no está aquí. Observo que gira ese anillo cuando desearía haber dicho algo más ingenioso, y que lo ha hecho 2 veces. Y que ambas veces, de hecho, había dicho algo perfectamente ingenioso, lo que significa que la persona para la que intenta ser lo suficientemente ingenioso tampoco está en el salón de baile. Tomó aliento, y observo que salió aquí para escapar de casarse con una extraña, y que está de pie demasiado cómodamente junto a una, y que esto debería preocuparle más de lo que le preocupa. La noche se volvió muy silenciosa. La fuente goteaba. Una carcajada surgió de dentro y se desvaneció. El duque de Marley había dejado de moverse. La estaba mirando ahora de lleno, de la manera en que ella había estado decidida a que ningún hombre la mirara esa noche. Y la risa se había ido de sus ojos, dejando tras de sí algo mucho más peligroso. Interés, simple y sin defensas. La mirada de un hombre que ha estado actuando para 400 personas y acaba de ser visto por una. «¿Cuál es su nombre?», dijo él. No era una pregunta esta vez. Era simplemente una súplica. «No tiene importancia. Tiene una importancia enorme. Acaba de hacer en 90 segundos lo que mi abuela no ha logrado en 3 temporadas. Me ha hecho sentir descubierto. Debería estar furioso. En cambio, estoy...». Su pulgar se dirigió hacia el anillo y se detuvo deliberadamente. Un pie de voluntad manteniéndolo quieto. En cambio, estoy extremadamente curioso. Y la curiosidad es el único lujo que un duque nunca se permite, porque siempre se interpreta como intención. Así que se lo preguntaré una tercera vez, y puede rechazarme una tercera vez, y lo soportaré. Pero me gustaría que supiera que nunca en mi vida he deseado tanto que no me rechazaran. Casi se lo dijo. Ese era el terror. Ella, que no había compartido sus verdaderos pensamientos con nadie desde que era una niña, sintió su nombre subir por su garganta como una confesión en el altar. Verity significaba verdad. Su padre la había nombrado en sus buenos años, cuando todavía había dinero para la ironía. No lo dijo. Lo que la detuvo no fue la sabiduría. Fue un sonido particular que se filtraba a través del cristal cerrado detrás de ellos. La voz de una mujer, elevada sobre la música, en el tono resonante y sin prisas de alguien acostumbrado a ser obedecido. Y debajo, el arrastrar de pies y el silencio de una multitud abriendo paso. «Mi nieto», decía la voz, «lleva 20 minutos fuera de esta sala, y me han dicho que hay un balcón. Traigan una luz». «No, iré yo misma». Todo el cuerpo del duque cambió. La gracia no lo abandonó, pero se tensó, como una vela se tensa cuando el viento cambia. «Esa», dijo suavemente, «es la duquesa viuda de Marley, mi abuela, y trae consigo a todo el campo de mariscales. Y si abre esa puerta y me encuentra solo en la oscuridad, habrá arreglado un compromiso antes de que llegue al pie de las escaleras. Y si abre esa puerta y me encuentra con usted...». Se detuvo. El corazón de Verity ya se movía rápido. Ya contaba la ventana oscura. 4. La barandilla demasiado alta para trepar con esta falda. La única otra puerta al fondo, pasando las contraventanas de naranjo. 11 pasos al menos. No hay tiempo. Iré hasta el final, respiró ella. Las contraventanas. Ella solo lo verá a usted. Verá sus faldas a la luz de los farolillos antes de que haya avanzado 1 metro. Y mañana habrá un párrafo en el periódico matutino sobre la mujer desconocida en el balcón del duque. Y su nombre, que ni siquiera tengo, se arruinará por la falta de él. Lo dijo rápido, sin emoción, toda la diversión desaparecida. Un hombre haciendo cálculos que odiaba. No, escuche.
Hay una cosa que no es la ruina, y es la cosa más loca que he propuesto jamás. Y se la estoy proponiendo a una persona cuyo nombre no conozco, y tengo quizás 4 segundos, así que lo diré mal. ¿Me permitiría decir que la estaba esperando? ¿Qué? Cuando la puerta se abra, me permitiría decir que la invité a salir aquí. ¿Será usted, por la duración de una frase, por un minuto, por el tiempo que me lleve sacarnos a ambos de este balcón con nuestras gargantas intactas? ¿Será usted una persona con la que se me permite estar de pie? ¿Una pariente de la familia? ¿Una invitada que busqué? Cualquier cosa menos una extraña que acorralé en la oscuridad. El pomo de dentro estaba girando. Podía oírlo. La voz estaba casi sobre el cristal. Diga que sí, y pasaré el resto de mi vida debiéndole un favor. Diga que no y escóndase detrás de la cortina y la enfrentaré solo, y usted estará libre de mí para siempre. Pero dígalo ahora, porque la puerta se abrió. Se abrió a un torrente de luz de velas y música, y a los rostros enjollados y ávidos de la mitad de la alta sociedad. Y al frente de ellos, apoyada en un bastón de ébano que claramente no necesitaba, estaba una mujer pequeña y erguida en seda gris pizarra, con un rostro como un libro cerrado y ojos que encontraron a su nieto en un instante. Y luego, lenta, deliberadamente, con la terrible parsimonia de los muy poderosos, se deslizaron hacia la mujer a su lado. Verity sintió todos los rostros posarse sobre ella a la vez. Había pasado toda su vida arreglándoselas para no sentir esto nunca. 400 pares de ojos, el periódico matutino en cada uno de ellos. Su tío en algún lugar de esa multitud, y Silas Crale a su lado. Y el suelo del mundo se desvaneció por completo, y no había nada debajo de ella más que la elección. Y la elección tenía que hacerse entre una respiración y la siguiente. La mano del duque se abrió a su lado, sin alcanzarla, ofrecida, con la palma hacia arriba, los dedos sueltos. Una invitación que podía rechazar, y nadie sabría nunca que se la habían hecho. Un segundo, se había dicho a sí misma, hace 1 hora y una vida, apoyada en la piedra cálida. Un segundo de no ser vista, y volvería a estar serena. Puso su mano en la de él. Sus dedos se cerraron sobre los de ella, cálidos y seguros. Y sintió la pequeña y sorprendida presión de su pulgar contra sus nudillos. Gratitud, asombro, algo. Y él los giró a ambos para enfrentar juntos la puerta abierta y el silencio expectante, con una voz proyectada para llegar hasta el último mariscal en la última fila. El duque de Marley dijo cálidamente, con facilidad, como si fuera lo más verdadero que había dicho en toda la noche. Abuela, ahí estás. Esperaba presentártela adecuadamente antes de todo esto, pero el calor nos hizo salir, y confieso que la he estado guardando para mí. Pasó la mano de Verity por el hueco de su brazo, anclándola a su lado, y ella sintió toda la fuerza de él decidir en ese instante gastarse en la mentira. Permíteme presentar a la dama sobre la que he sido tan imperdonablemente reservado. Y entonces hizo una pausa, un latido, 2. Y Verity comprendió, con una sacudida que era casi risa y casi terror, que se había quedado sin opciones. No tenía su nombre. Había construido todo el brillante puente sobre el abismo, y al llegar al otro lado, descubrió que no había tablón para el último paso, y 400 personas esperaban. Y el rostro del libro cerrado de la duquesa viuda había comenzado a abrirse muy ligeramente. Verity Lambourne había sido invisible toda su vida. Había contado salidas y se había quedado en rincones, y había dejado que el ruidoso mundo pasara de largo. Y la única ley que nunca había roto era la que decía, no seas la mujer que recuerdan. La rompió ahora. Reflexionó con la extraña y fría claridad que siempre le llegaba en los peores momentos. Roto ya todo lo demás esa noche. Había una cierta pulcritud en terminar el trabajo. Levantó la barbilla y dejó que su mano descansara en la manga del duque, como si tuviera derecho a estar allí. Y dio un pequeño paso hacia adelante, hacia la luz, para que todos la vieran claramente. Y en el silencio, antes de que él pudiera fallar, antes de que la mentira pudiera caer, antes de que cualquiera de ellos pudiera tomar el aliento que los condenaría a ambos, dijo con una voz clara, resonante y perfectamente compuesta, la palabra más temeraria de su vida.
Verity, dijo. Señorita Verity Lambourne. Me temo que su excelencia se halaga a sí mismo. Fui yo quien lo retuvo. Una onda recorrió la multitud. En algún lugar, un abanico se cerró de golpe. Y la duquesa viuda de Marley la miró solo a ella ahora, como si el duque hubiera dejado de existir, durante un largo y profundo momento. Y luego inclinó la cabeza un preciso medio centímetro, y dijo con una voz como una llave girando en una cerradura: «Señorita Lambourne, qué interesante. Se sentará conmigo en la cena». No era una invitación. Verity, cuya supervivencia se había basado en oír la diferencia, la oyó. Era una sentencia, y ya había sido dictada, y no había tribunal en Inglaterra al que apelar. El brazo del duque era cálido e inamovible bajo su mano. Más allá del hombro gris de la duquesa viuda, entre la multitud de rostros expectantes. Encontró, porque siempre lo encontraba, porque lo había estado encontrando toda la noche, los pálidos y móviles ojos de Silas Crale, fijos en ella ahora, con una expresión que ya no tenía nada de pronto, y todo de un acreedor que acaba de ver su garantía salir por la puerta del brazo de otro hombre. La puerta detrás de ellos estaba cerrada, el balcón estaba a su espalda. No quedaba ningún pestillo lento que accionar, ningún rincón en el que quedarse, ninguna versión de la velada en la que simplemente había tomado el aire y se había ido a casa en silencio. «Sonría», murmuró el duque tan bajo que solo ella pudo oírlo. Sus labios apenas se movían, su rostro un retrato de facilidad ducal. «Hemos hecho algo irreversible, señorita Verity Lambourne, y tengo la fuerte sensación de que solo estamos empezando a descubrir qué es». Ella sonrió. Fue lo más difícil que había hecho en toda la noche, y lo hizo perfectamente. Y dejó que él la guiara a través de la brillante puerta hacia el calor, las miradas y la música, y no habría podido decir, por su vida, si lo que se cerraba a su alrededor era una trampa, o un rescate, o ambos, llevando el mismo abrigo caro. El comedor de la casa Marley había sido preparado para 200 personas. Y Verity estaba sentada a la derecha de la duquesa viuda, lo que significaba que 200 personas pasaron el primer plato fingiendo no mirarla, y el segundo plato abandonando la farsa por completo. Había comido en grandes casas antes, siempre por debajo de su rango, siempre como la prima traída para completar el número, siempre con el cuidado particular de una mujer que ha aprendido que una pariente pobre que deja caer un tenedor le da a la mesa algo de qué hablar durante una semana. Trajo ese mismo cuidado al plato con borde dorado que tenía delante. Ahora no alcanzó el vaso equivocado. Dejó que el lacayo le sirviera el ave fría, y los cangrejos de río con mantequilla, y los guisantes tempranos. Y comió porciones pequeñas y uniformes, y mantuvo la espalda separada del respaldo de la silla. Y mientras tanto, la seda gris de la duquesa viuda susurraba a su lado como una criatura, decidiendo si valía la pena el esfuerzo de tragarla. «No está comiendo los cangrejos de río», observó la anciana. «Los encuentro muy fuertes, su excelencia. Se supone que deben ser fuertes. Mi cocinero se sentiría herido en el alma si oyera que se les llama de otra manera». Una pausa llena del chasquido de la plata sobre la porcelana a lo largo de la larga mesa. El alto brillo de 400 velas duplicadas en los grandes espejos. El olor verde de las limas cortadas que alguien había apilado en el centro para combatir el calor. Lambourne. Había Lambournes en Wiltshire, una bonita casa cerca de los diablos antes de que se perdiera. No era una pregunta, y Verity había sobrevivido a muchas cosas sabiendo qué frases requerían una respuesta, y cuáles eran simplemente trampas dejadas abiertas como puertas de sótano. Inclinó la cabeza y no dijo nada, y alcanzó su vaso de agua con una mano a la que había ordenado estar firme. «Se perdió», dijo la duquesa viuda, «me han dicho, muy silenciosamente, que es la única forma elegante en que una cosa puede perderse. La ruina ruidosa es vulgar». Su padre entendió eso al menos. Al otro lado de la mesa, y 4 puestos más allá, Verity podía sentir a su tío. No necesitaba mirar. El señor Horace Vane estaba sentado con la servilleta metida demasiado alta y el rostro en una cuidadosa disposición de deleite avuncular. Y a su lado, reclinado con un brazo enganchado sobre su silla, como un hombre junto a su propia chimenea, estaba Silas Crale.
y los dos la observaban como los hombres observan a un caballo que se ha desbocado con su dinero todavía en su lomo. El duque estaba en la cabecera de la mesa, a 1 milla de distancia, rodeado por un obispo y una marquesa, y cada 3 minutos sus ojos recorrían la longitud del lino, y la encontraban. Y se detenían un latido de más, antes de que la hija de algún mariscal los llamara a su deber. ¿Su excelencia conocía a mi padre?, preguntó Verity. Sabía de él. Eso es algo diferente y más seguro. La duquesa viuda dejó su tenedor, se giró y por primera vez le prestó a Verity todo el peso de su atención. Y fue como estar en el umbral de una puerta con el viento cambiando. Le diré lo que sé ahora, señorita Lambourne, y usted me dirá si es verdad, porque ninguna de las dos tenemos ni el tiempo ni la digestión para esgrimir. Mi nieto no ha buscado voluntariamente la compañía de una mujer soltera en 3 años. Ha sido casado por montes y valles, y ha esquivado cada trampa tendida para él, con un encanto que hace que las madres lo perdonen antes de que haya terminado de rechazar a sus hijas. Y esta noche entra desde un balcón oscuro con una chica que nadie puede ubicar en su brazo, y anuncia que la ha estado manteniendo en secreto. Dejó que eso se asentara. Ahora o usted es exactamente lo que parece, una pariente pobre que conoce desde hace años, y ha tenido el ingenio de ocultar hasta que pudiera presentármela, o es algo completamente diferente, y ustedes dos, entre ambos, han hecho algo muy peligroso muy rápidamente, y están a punto de descubrir que no soy una mujer a la que se le miente 2 veces en su propia mesa. El corazón de Verity latía como un reloj al que se le ha dado demasiada cuerda. Los guisantes nadaban un poco en su plato. A 1 metro de distancia, la anciana esperaba, y el calor de las velas presionaba la parte posterior de su cuello. Y en algún lugar detrás de ella, la bandeja de un lacayo tintineó, y comprendió que la siguiente frase que pronunciara decidiría mucho. Su excelencia, dijo, me pide que elija entre 2 historias, y noto que las ha dispuesto de manera que la verdadera me arruina, y la falsa solo me convierte en una mentirosa. Eso es muy elegante. Creo que rechazaré ambas. Los ojos de la duquesa viuda no cambiaron, pero algo muy adentro de ellos se movió, como la cola de un gato se mueve antes de decidir algo. Continúe. Le diré lo que es verdad, y usted puede construir sobre ello la historia que encuentre menos vulgar. Es verdad que conocí a su nieto esta noche en el balcón hace 1 hora, y no antes. Es verdad que él se escondía de sus mariscales, y yo me escondía de los míos, y que nos reconocimos el uno al otro como 2 personas se reconocen en una casa en llamas. Mantuvo la voz baja, por debajo del rugido de la cena, dirigida a un solo oyente. Y es verdad que cuando la puerta se abrió, él me hizo una gran amabilidad, de la que se arrepentirá mucho, y yo le hice una peor. Y ahora ambos estamos de pie entre los escombros, siendo corteses con los cangrejos de río. Eso es todo. No tengo fortuna, ni protector digno de ese nombre. Y un tío 4 sillas más allá, que le contaría una historia más bonita y le cobraría por ella. Preferiría que me despreciara por la verdad a que le pagara por la mentira. Durante un largo momento, la duquesa viuda de Marley no dijo nada en absoluto. Las velas parpadearon con una corriente de aire de las puertas abiertas de la terraza. El olor del jardín nocturno, madreselva de nuevo, y boj cálido, y el toque metálico de la gran fuente. Entró por encima del olor de la comida. Entonces la anciana cogió su tenedor, ensartó un solo cangrejo de río con mantequilla. Lo comió con evidente satisfacción y dijo a la mesa en general, con una voz que se oyó, la señorita Lambourne y yo nos estamos llevando de maravilla. Pueden dejar de mirar, es malo para el cutis. Y luego, por debajo, solo para Verity, en un tono que de repente se volvió suave y terrible. Vendrá a verme mañana, niña, a las 11. No hemos terminado. Usted y yo acabamos de empezar. Pero se ha comprado una noche diciéndome la verdad, que es más de lo que mi nieto logró. Y descubro que tengo curiosidad por ver qué hace con ella. Fue la segunda sentencia dictada sobre ella en 1 hora, y como la primera, no había apelación. Y Verity inclinó la cabeza sobre su plato, y sintió la trampa en la que había entrado cerrarse un poco más. Y no pudo decidir, por su vida, si la mujer a su lado era su juez, o imposiblemente,
su primera aliada en años. El baile no se reanudó después de la cena. El calor había ganado. Las grandes salas se vaciaron lentamente hacia las terrazas más frescas y las salas de cartas. Y en el ir y venir, Verity logró al fin ser ordinaria. Ser una mujer caminando de una habitación a otra, sin llamar la atención, casi invisible. Duró lo que se tarda en recorrer la larga galería. En la puerta del invernadero, una mano se cerró en su codo, ligera y seca, y completamente sin calor. Y la voz de su tío dijo muy agradablemente, muy cerca de su oído: «Una palabra, querida, el aire de la noche. ¿Te gusta? He oído». La guió a través de las puertas del invernadero hacia la oscuridad de olor verde. Entre los limoneros en sus grandes macetas de plomo y la frescura de la tierra húmeda del lugar. Y allí, esperando entre dos de los árboles con la paciencia de un hombre que tiene todo el tiempo del mundo porque lo ha comprado, estaba Silas Crale. «Sobrina», dijo Horus Vane. Le soltó el codo. Ahora había paredes a su alrededor. «Has tenido una velada interesante. Tío, siéntate». Había un banco de hierro. Ella no se sentó. «No, quédate de pie entonces, ya que estamos siendo modernos». Verity. Usó el nombre como un hombre que prueba una moneda con los dientes. «¿Sabes? Cuando tu tía y yo te acogimos, te alimentamos, te vestimos, reformamos los vestidos de mi propia hija para tu espalda. Le dije a ella, esa nos lo pagará, esa tiene cabeza». No dije lo que quería decir con pagar, lo estoy diciendo ahora. Sé lo que querías decir con eso. Más bien creo que no, o no habrías pasado la velada colgada de un duque. Su amabilidad no flaqueó. Eso era lo peor de él, siempre había pensado. La forma en que la amenaza nunca levantaba la voz, la forma en que sonreía. El señor Crale y yo teníamos un acuerdo, uno generoso, más generoso de lo que una chica sin nada tiene derecho a esperar. Y esta noche me has hecho parecer un tonto delante de 400 personas y al señor Crale un plantado. Y te diré claramente, sobrina, que soy el único techo que tienes, y los techos se pueden quitar. Fue Crale quien se movió. Salió de entre los limoneros, a la tenue luz de las ventanas de la galería. Y su hermoso rostro estaba tan liso como siempre, y sus ojos pálidos la recorrieron con esa mirada del libro de contabilidad, buscando lo que se le debía. «No guardo rencor», dijo, y su voz era suave, casi amable, por lo que ella supo que debía tener más miedo. Una chica puede dejarse llevar por una corona ducal. Está en la naturaleza de las chicas. Sé que eres una criatura sensata, señorita Lambourne, y las criaturas sensatas no confunden los buenos modales de un duque con las intenciones de un duque. Sonrió. Se estará divirtiendo. ¿Entiendes eso? Un hombre de ese rango, una chica de tu situación. Hay una palabra para lo que quiere, y no es esposa. Y cuando se canse de tu novedad, te dejará exactamente donde te encontró, solo que manchada. Y el techo de tu tío no estará allí. Y yo, generoso como soy, puede que ya no esté inclinado a ofrecer el mío. Lo ofrezco esta noche. No contaría con que la oferta sobreviva a la semana. Verity se mantuvo muy erguida entre los limoneros, como su madre se había mantenido muy erguida en el vestíbulo de Wiltshire, y fingió no saber quiénes eran. El olor a tierra se elevó a su alrededor, y la música de la galería llegó débil y plateada a través del cristal. Y sintió descender la vieja y fría claridad, la calma que siempre le llegaba en los peores momentos, y descubrió que, para su propia gran sorpresa, no tenía miedo en absoluto, o no solo miedo. «Señor Crale», dijo, «ha descrito con mucha precisión lo que un hombre de rango quiere de una chica de mi situación. Noto que lo describió sin detenerse a preguntarse si es también lo que usted quiere. Y si la única diferencia entre usted y el duque es que él se molestó en preguntar mi nombre primero. Vio cómo el rostro liso se tensaba la más mínima fracción en el rabillo del ojo. No me dejo llevar por una corona ducal. Soy muchas cosas desagradables, señor Crale, pero nunca he sido una tonta, y haría mejor en recordarlo que en amenazarme con techos. Buenas noches, tío. Estaré en la casa Marley a las 11 mañana. La duquesa viuda lo ha ordenado. ¿Puede explicarle al señor Crale lo que le cuesta a un hombre interponerse entre esa dama y sus órdenes? Salió del invernadero con piernas que deseaban mucho temblar y no se lo permitieron.
y detrás de ella oyó a su tío empezar a hablar y a Silas decir, «Déjala ir por ahora». Y ese por ahora la siguió por la galería como una corriente de aire frío en los tobillos. No llegó a 3 puertas antes de que el duque la encontrara. Salió de un pasaje lateral con la corbata ya aflojada, una pulgada desafiante, y la mirada de un hombre que ha estado escapando de su propia fiesta por segunda vez en una noche, y se ha vuelto bastante bueno en ello. La tomó por la muñeca, no por el codo. Ella notó la diferencia, la forma en que su tío la había tomado para dirigirla, y el duque la tomó para detenerla, y la llevó al hueco de una alta ventana, medio detrás de la cortina, donde la oscuridad más fresca de la plaza presionaba contra el cristal, y el resplandor de las velas no llegaba. «Ahí estás», dijo él. «He estado intentando llegar a ti a través de esa mesa durante 2 horas, y habría tenido más suerte cruzando el canal a nado. ¿Estás viva? Parece que has visto a un acreedor. Lo he visto, de hecho, a 2 de ellos. Eso detuvo la ligereza en él. Cuéntame. No es asunto suyo». «Se convirtió en mi asunto», dijo, «aproximadamente a las 9 de esta noche, cuando una mujer notable puso su mano en la mía y salvó mi garganta delante de la mitad de Londres. Y no considero la deuda saldada con una sola cena, por muy excelentes que fueran los cangrejos de río». No le había soltado la muñeca. El aire de la noche entraba por la vieja y suelta guillotina, oliendo a polvo y tilos, y al río en algún lugar más allá. Y abajo, en la plaza, un vigilante cantó la hora, y los últimos carruajes rechinaron sobre los adoquines. «¿Quién te asustó?» «Nadie me asustó. Era casi verdad. Se aferró a ello. Mi tío desea que me case con un hombre llamado Silas Crale, que tiene dinero y mucha paciencia, y los modales de un acreedor. Y esta noche los he incomodado a ambos muy gravemente al ser vista de su brazo. Y ahora están enfadados, y usted, su excelencia, ha empeorado mucho mi situación al intentar mejorarla, lo cual encuentro que es un hábito en usted». Tomó aliento. «Crale dice que se está divirtiendo, que un hombre de su rango con una chica como yo quiere una cosa, y que la palabra para ello no es esposa. Le dije que era un tonto. Me gustaría saber si mentí». El duque se quedó muy quieto en la penumbra, como se había quedado quieto en el balcón cuando ella lo había leído en voz alta. La cortina se movió entre ellos. En algún lugar de la galería, una puerta se abrió y se cerró, y una mujer rió. «Esa», dijo lentamente, «es la segunda vez esta noche que me hace una pregunta que nadie se supone que debe hacerle a un duque, y la segunda vez que descubro que preferiría responderle que respirar». Se giró y apoyó el hombro en el marco de la ventana y la miró con la risa completamente desaparecida. «No sé lo que quiero, señorita Lambourne. Esa es la respuesta honesta, la imperdonable. Sé que salí a ese balcón para no ser nadie durante 10 minutos, y encontré a la única persona en 3 temporadas que me lo permitió. Sé que cuando mi abuela abrió esa puerta, habría dicho cualquier cosa para evitar que te arruinaran. Y que ese cualquier cosa que dije muy posiblemente te ha arruinado peor. Y que he pasado noches en vela, figuradamente, la noche es joven, por muy pocas cosas en mi vida, y espero pasar noches en vela por esto. Sé que no quiero lo que Crale dice que quiero». Un músculo se movió en su mandíbula. «Pero no la insultaré fingiendo que tengo algo ordenado que ofrecerle en su lugar, porque no lo tengo. Y usted lo vería antes de que terminara la frase. Usted ve a través de todo. Es la cualidad más alarmante que he encontrado en un ser humano, y no puedo dejar de buscarla. Eso no es una respuesta». «No», asintió él. «Es la verdad, que en su compañía estoy descubriendo que es algo diferente y mucho más peligroso. Un respiro». Su pulgar se movió sobre el pesado anillo una vez, y esta vez lo dejó, observándola abiertamente mientras lo hacía. «¿Vendrá a verme mañana antes de ir a verla a ella?» «A las 10:30. Hay algo que debo decirle, y preferiría que lo oyera de mí que de mi abuela, que lo dirá para herir, porque todo lo dice para herir. Es su forma de mostrar afecto». «¿Qué cosa?» «Algo sobre por qué su abrigo fue hecho para hombros más anchos que los míos», dijo en voz baja. Y ella sintió que el suelo de la velada se inclinaba de nuevo, esa caída de 1/4 de pulgada. ¿Y por qué giro este anillo? ¿Y quién es la persona para la que nunca soy lo suficientemente ingenioso?
Usted supuso que había alguien que no estaba en el salón de baile. Tenía razón. Hay alguien que no está en ningún salón de baile y no lo ha estado en 2 años. Y es la razón por la que volví a casa como duque, cuando había pasado toda mi vida siendo muy cuidadosamente no uno. Y cambia. Cambiaría mucho de lo que cree haber leído en mí esta noche. ¿Vendrá? Y Verity, que había negado su nombre 3 veces a este hombre y lo había dado al fin delante de 400 personas, que había rechazado el banco de hierro y el techo y al paciente acreedor entre los limoneros, descubrió que ya, en el lugar secreto donde tomaba sus decisiones antes de saber que las estaba tomando, había dicho que sí. A las 10:30, dijo. A las 10:30. Él soltó su muñeca al fin, lentamente, como si le costara algo, y ella sintió el aire fresco entrar donde había estado su mano. Ahora vaya y encuentre a su prima y a su terrible tío, y deje que la lleven a casa. Y no, haga lo que haga, no deje que Crail vea que la asustó. Porque los hombres de esa calaña se alimentan de eso, y usted es demasiado valiosa para ser devorada. No estoy asustada. Lo sé, dijo el duque de Marley, y por primera vez la sonrisa volvió, pero cambiada, más pequeña, más verdadera, costando más. Ese es precisamente el problema. Buenas noches, señorita Verity Lambourne. Descubro que estoy muy contento de no saber cómo termina esto. Lo dejó en el hueco de la ventana con las cortinas moviéndose a su hombro, y caminó el largo trecho hasta el vestíbulo de entrada, pasando las salas de cartas y las flores marchitas. Y el lacayo apagando las primeras velas. Y no miró hacia atrás, porque sabía que si miraba hacia atrás, lo vería observándola, y ya había tenido suficiente por una noche de ser vista. El carruaje de vuelta a casa era de su tío, lo que significaba que era una caja pequeña y oscura que olía a cuero viejo y a su rapé. Y lo compartió con él y con su prima Augusta, que había bebido demasiado ratafía, y dormía contra la ventana con la boca abierta, y con un silencio que tenía dientes. Su tío no habló hasta que hubieron salido de la plaza, y las grandes ventanas iluminadas de la casa Marley se hubieron deslizado detrás de ellos. A las 11, dijo entonces en la oscuridad, por orden de la duquesa viuda. Lo dijiste como si fuera una armadura, sobrina. Le oyó recostarse contra los cojines. Oyó el pequeño sonido húmedo de él tomando un pellizco. Déjame decirte lo que oí. Sentado a 4 sillas de distancia, mientras encantabas a una anciana con un cangrejo de río. Oí a una chica sin nada hacerse muy interesante para gente que puede permitirse estar interesada por una noche y luego olvidar. La duquesa viuda te usará para someter a su nieto. Cuando él esté atado, te dejará en la calle y lo hará amablemente, lo cual es peor. El duque te usará para fastidiar a su abuela. Cuando ella ceda, no tendrá más necesidad de la palanca. Y tú, mi inteligente sobrina, habrás gastado lo único que posees, tu buen nombre, para ser una herramienta en una disputa entre 2 personas que estaban discutiendo mucho antes de que te arrastraras a ese balcón. Y seguirán discutiendo mucho después de que te hayan dejado. Una pausa. El carruaje se balanceó. Crail todavía te querrá. Me lo dijo en el invernadero después de que te fueras enfadada. Es un hombre paciente y comprensivo, y ve tu valor incluso ahora, incluso manchada por los chismes, lo cual es más de lo que la gente importante hará. Tienes hasta que el rumor se apague. Sé sensata antes de que lo haga. Verity miró las calles oscuras pasar, las antorchas de los mozos de cuerda manchando el paisaje, las tiendas con las persianas bajadas, la única ventana iluminada donde alguien más estaba despierto a esa hora con sus propios problemas. Las contó. 1, 2, una oscura. 4. No respondió a su tío, porque no había nada en lo que él dijo que fuera mentira. Y ese era el terror. Había descrito la trampa exactamente, cada pared de ella. Y lo único en lo que se había equivocado era lo más pequeño y lo más grande, que era que ella no había entrado esta vez con los ojos cerrados. Había entrado viendo. Eso no cambiaba nada sobre la trampa. Cambiaba todo sobre ella. Eran más de las 2 cuando llegó a su estrecha cama bajo el alero en la casa de la calle Henrietta, y se acostó en el calor con la ventana abierta a una ciudad que no se enfriaba. Y pensó en un abrigo cortado para hombros más anchos, y un anillo girado una y otra vez por una persona que no estaba en ningún salón de baile,
y la voz de una duquesa viuda como una llave en una cerradura, y los pálidos ojos de un acreedor que ya no decían pronto. Pensó que no dormiría, y tenía razón. Y por la mañana, cuando bajó a las 9 para pedir prestado el sombrero bueno para sus 2 citas, su tía la encontró al pie de las escaleras con el rostro del color del suero y un periódico doblado en la mano y dijo, «Ya ha llegado, léelo». Toda la ciudad lo habría leído para el mediodía. Y le tendió entre 2 dedos temblorosos el periódico matutino de esa mañana, doblado en la columna donde, bajo un titular que hizo que el estómago de Verity cayera hasta el suelo. Alguna mano que sabía demasiado había puesto en letra de imprenta no solo a la mujer desconocida en el balcón del duque, sino su nombre y el de su tío y el acuerdo roto con el señor Silas Crale de Cheapside, todas las paredes privadas de la trampa de anoche, abiertas a 400,000 extraños, y al final, como un cuchillo dejado silenciosamente sobre la mesa, una sola línea que leyó 3 veces, antes de entender que solo podía haber venido de una persona en el mundo. El periódico todavía estaba húmedo de la imprenta, y la tinta se desprendía gris en las yemas de sus dedos desnudos, y los titulares se le venían encima en la gruesa letra negra que el periódico guardaba para asuntos de importancia. Una sorpresa ducal en la plaza Grosvenor. El vestíbulo de la casa en la calle Henrietta olía al cebo de anoche y al café aguado de esta mañana, y por la puerta abierta de la calle llegaba el traqueteo de un carro de leche y el grito de un hombre vendiendo berros. Y Verity se quedó al pie de las escaleras en su camisa y bata y leyó su propia ruina puesta en frío metal, por el precio de un penique. Estaba todo allí. La mujer desconocida en el balcón del duque de Marley. El pestillo lento, casi. Alguna mano sabía lo del pestillo. Su nombre, señorita Eve L. Asterisco. Los guiones no engañaban a nadie. Su tío, nombrado directamente, señor H. Vane, y el acuerdo roto con el señor S. Crale de Cheapside, un caballero de negocios. El de negocios, puesto en una cursiva que hacía la burla para que el escritor no tuviera que hacerlo. Lo leyó de pie, porque no habría podido sentarse. Su tía revoloteaba a su codo, haciendo un pequeño sonido húmedo de angustia. Y en algún lugar arriba, Augusta estaba vomitando en una palangana, y el hombre de los berros gritaba sus verduras. Y Verity leyó la columna hasta el final, donde yacía el cuchillo. Su excelencia, se nos informa de manera fiable, profesó en la ocasión estar muy contento de no saber cómo terminaría el asunto. La ciudad comparte su curiosidad y se compromete a hacerle compañía en ella. Lo leyó 3 veces. La primera vez fue solo rencor. La segunda vez, el frío le llegó a las manos. La tercera vez comprendió con el lento horror de una persona que siente el suelo ceder tabla por tabla, que esas eran sus palabras. Sus palabras exactas, dichas a ella en el hueco de una ventana con la cortina a su hombro y la plaza oscura presionando el cristal. Y ni un alma viviente a menos de 6 metros. Estoy muy contento de no saber cómo termina esto. Lo había dicho suavemente, y había sonreído la pequeña sonrisa verdadera y la había dejado ir. Y ahora estaba en el periódico matutino, entre comillas, por 4 peniques, el ejemplar. Verity. La mano de su tía revoloteó hasta su manga. Verity, te has puesto del color de la tela. Siéntate, niña. Antes de que... Estoy perfectamente bien, tía. Su propia voz salió plana y uniforme y muy lejana. La voz de los peores momentos. La que llegaba cuando todo lo demás se iba. Dobló el periódico por su pliegue, exactamente esquina con esquina, como se dobla algo que se pretende no volver a abrir nunca. ¿Dónde está mi tío? Ha salido. Se fue a su café a las 7, antes de que llegara. No lo sabe todavía. Lo sabrá para cuando haya terminado su cafetera. Oyó el carro de leche alejarse por la calle, los neumáticos de hierro traqueteando en los baches, y el calor de la mañana ya estaba en el vestíbulo como una tercera persona, espeso y cercano. Julio, negándose a ceder. Tengo una cita en la Plaza Grosvenor a las 10 y otra a las 11, y descubro que ya no necesito el sombrero bueno. Iré como estoy, sencilla. Ya han tenido todo lo demás de mí esta mañana. Pueden tenerme sencilla. No puedes pensar en ir allí después de... El susurro de su tía se quebró. Te echarán de la puerta.
Entonces habré perdido un paseo. Dejó el periódico doblado sobre la mesa del vestíbulo muy suavemente, como se deja algo para que descanse. Y el pequeño y compuesto clic sobre la madera fue el sonido más fuerte que había hecho. Pero no creo que lo hagan. Creo que el duque de Marley y yo tenemos mucho que decirnos. Y descubro que me gustaría decirle lo mío a la cara antes de que la ciudad termine de contarme cómo termina. Subió a vestirse con la huella de la tinta todavía gris en sus dedos. Y no se la lavó, porque le pareció, subiendo la estrecha escalera hacia el calor bajo el alero, que era mejor que recordara exactamente lo que valía su palabra dada. El paseo desde la calle Henrietta hasta la Plaza Grosvenor era de 3/4 de milla, y lo hizo bajo el resplandor total de la mañana, sin sombrero bajo una sombrilla prestada sin pedir permiso, pasando a los mozos de esquina sudando y el arroyo apestando al calor de ayer. Y los albañiles gritando desde una fachada a medio construir, y no contó nada. Así supo que la furia era real. Siempre contaba, ventanas, salidas, hombres con abrigos feos. Y esa mañana los números simplemente se habían detenido, y solo quedaba el ardor seco detrás de sus ojos y la cosa fría y plana en su pecho. Que había decidido en algún lugar cerca de la calle Brook que no la tomarían por tonta 2 veces por la misma boca hermosa. La casa Marley, a la luz del día, era un gran acantilado pálido de piedra de Portland. Los leones sobre la puerta estaban negros por el aliento de la ciudad. Y el lacayo que le abrió había sido instruido claramente para una mirada particular para ciertos visitantes. Y se estaba preparando para desplegarla cuando ella dijo antes de que pudiera: «Señorita Lambourne, Su Excelencia me espera a las 10. Llego temprano. Esperaré donde pueda encontrarme rápidamente». No era verdad que la esperara tan temprano, pero era lo suficientemente verdad en su esencia. Y los lacayos están entrenados para la esencia de las cosas. La condujo a un vestíbulo con suelo de mármol blanco y negro frío que golpeaba a través de sus suelas delgadas como el suelo de una iglesia. Y el calor desapareció de repente, y el lugar olía a cera de abejas y a lirios pasados en una gran urna, y al vacío particular de una casa demasiado grande para la gente que la habitaba. No había esperado ni el tiempo de un Padre Nuestro, antes de que unas botas rápidas bajaran por la escalera de 2 en 2. Y el duque de Marley bajó al vestíbulo de mármol sin abrigo y con las mangas de la camisa arremangadas. Y el periódico matutino arrugado en un puño, y su rostro, su encantador y expresivo rostro de regalo de nacimiento, estaba blanco hasta los labios, con una rabia que ella aún no se había ganado el derecho de leer. «Ha venido», dijo él. «Gracias a Dios. Envié a un hombre a la calle Henrietta hace no más de 10 minutos, y debe haberse cruzado con él. Verity». Se detuvo en el último escalón. Algo en su postura lo había alcanzado. «¿Qué es? ¿Qué ha pasado que sea peor que esto?», sacudió el periódico. «Porque su cara dice que hay algo peor, y en este momento no puedo imaginarlo». «¿No puede?». Ella dejó que la sombrilla prestada se cerrara con un chasquido que resonó en el mármol como un disparo. «Entonces le ayudaré. Léame la última línea, Su Excelencia, en voz alta, la que está entre comillas». Un parpadeo. Miró el papel arrugado como si le hubiera mordido. Él, muy contento de no saber cómo termina. ¿Qué pasa con eso? Y entonces ella lo vio llegar a él. El mismo horror lento, tabla por tabla, que la había invadido en el vestíbulo de su casa. Vio cómo el color que le quedaba se drenaba por completo de su rostro. Esas fueron palabras que me dijo en la ventana con la cortina corrida y nadie cerca. Su voz no se alzó. Era el no alzarse lo que asustaba a la gente. Lo había aprendido a los 11 años en el vestíbulo de Wiltshire, viendo a su madre no alzar la suya. He pasado la mañana, Su Excelencia, tratando de pensar en una persona en el mundo que pudiera haber dicho esa frase en el periódico matutino. Y solo puedo pensar en una, y está de pie en el último escalón de su propia escalera en mangas de camisa, pareciendo muy sorprendido y siendo, se lo concedo, extremadamente bueno en ello. El silencio resonó. Arriba, en el hueco de la gran escalera, un reloj hacía tic-tac, gordo y lento. Los lirios dejaron caer un pétalo, marrón en el borde, sobre el mármol,
con un sonido que debería haber podido oír, y oyó. ¿Cree que se lo di a ellos? Dijo. Creo que un hombre que desea escapar de sus mariscales no podría encontrar una manera más ingeniosa que estar irrevocable y públicamente unido, de la noche a la mañana, a una chica tan por debajo de él, que nadie podría sospechar que ella lo hubiera planeado. Una chica a la que se culparía por todo y se descartaría cuando el calor del asunto se apagara, y a la que nunca se le creería si dijera que el duque había arreglado su propia captura. Mi tío me lo expuso en el carruaje anoche, cada pared de ello. Me dije a mí misma que se equivocaba sobre usted. Oyó el ardor entrar en su voz al fin, y lo despreció. Estoy tan cansada de equivocarme con la gente, exactamente de la manera que más me cuesta. Bajó el último escalón. No la alcanzó. Había aprendido que ella le concedería eso, la diferencia entre el codo y la muñeca. Pero se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la barba de la mañana que no había tenido tiempo de afeitarse, y el cuello abierto donde debería haber estado la corbata, y que sus manos, cuando las extendió, no estaban del todo firmes. Señorita Lambourne, Verity, míreme y dígame si estoy mintiendo, porque usted es la única criatura humana viva que puede hacerlo, y estoy a punto de apostarlo todo a ello. Tomó un aliento que tembló. No le di esa línea a nadie. No he dormido. He escrito 4 notas a mi abuela, y he quemado 3. Bajé esas escaleras hace un momento para pedirle perdón por algo que pensé que era simplemente catastrófico, y usted me ha demostrado que es otra cosa, algo que aún no entiendo, y de lo que descubro que tengo mucho más miedo, porque si esas eran mis palabras, su voz bajó y se volvió fría y exacta de una manera que ella no le había oído. Entonces alguien las oyó. Alguien estuvo lo suficientemente cerca en mi propia casa, en una ventana con cortinas, para tomar nota de una frase que le susurré a usted y a nadie más. Y la vendió antes de que los candelabros se enfriaran. Eso no es un chismoso con oídos agudos en la cena, Verity. Esa es una persona que fue colocada para vigilarme, para vigilarnos. La cosa fría y plana en su pecho se movió, y debajo de ella, por primera vez esa mañana, algo más frío aún se desenroscó. Se obligó a sostener sus ojos, los ojos risueños, no riendo ahora, fijos en los suyos, y sin defensas. Y hizo lo que hacía, lo que la había mantenido viva. Lo leyó, la mandíbula apretada, el temblor en las manos que no se había molestado en ocultar, la furia que se volvía hacia adentro y hacia afuera a la vez. Pero no, vio ella, no hacia ella, y no la cosa brillante y actuada que llevaba para los salones de baile. Este era el hombre bajo el abrigo, y el hombre bajo el abrigo estaba diciendo la verdad. No, dijo lentamente. Usted no lo hizo. No. Lo cual es peor, sintió el suelo ceder otra tabla, porque significa que tiene razón. Alguien estaba allí. Alguien estaba allí. Se apartó de ella. 3 pasos rápidos sobre el mármol, y de vuelta. El viejo hábito. El hombre que no podía dejar de moverse cuando la red caía. Se detuvo con la mano en el poste de la escalera, agarrándolo. El pesado sello en su dedo meñique captando la fría luz del norte del tragaluz. Y quienquiera que fuera, sabía lo que tenía. No una mujer en el balcón que cualquier lacayo podría vender por un chelín. Tenían lo privado. No están traficando con escándalos, Verity. Están traficando con nosotros. Y no sé quién y no sé qué quieren. Y la he arrastrado al medio de todo, con una mentira que conté, para salvarla de un daño menor. Rió, corto y sin alegría alguna. Tengo un don, dijo mi abuela, para empeorar las cosas con todo mi corazón. Generalmente tiene razón. Una puerta se abrió en algún lugar del vestíbulo, y los pies de un sirviente cruzaron y se alejaron, y ambos se quedaron quietos hasta que se fue. Y Verity comprendió el cambio que esta única mañana había obrado. Que ahora eran 2 personas que se callaban al oír pasos en su propia casa, sobre su propio mármol, porque ya no sabían qué pies eran pagados por quién. Usted dijo, comenzó ella, y tuvo que empezar de nuevo, porque se le había secado la boca. Anoche en la ventana, dijo que había algo que debía decirme antes de que fuera a ver a su abuela. Algo sobre el abrigo y el anillo, y la persona que no está en ningún salón de baile. Hizo un gesto hacia el gran vestíbulo vacío, el acantilado de piedra construido para albergar,
a una familia de la que ahora quedaba muy poco. Creo que será mejor que me lo diga ahora, Su Excelencia, porque acabo de apostar mi buen nombre a la palabra de un hombre que conocí hace 14 horas. Y me gustaría saber, antes de que su abuela acabe conmigo a las 11, ¿por quién exactamente me he hecho la tonta? La miró un largo momento. Luego soltó el poste de la escalera, cruzó el vestíbulo y abrió una puerta a una habitación que ella no sabía que existía. Era una habitación pequeña y pasada de moda, una biblioteca que se usaba, no se exhibía, con las cortinas medio corridas contra el calor y el olor a cuero viejo, polvo y aceite de lámpara espeso en la penumbra. Y el gran escritorio bajo la ventana amontonado de papeles en 2 caligrafías, una pulcra y otra un garabato apresurado. Él no se sentó. Fue a la chimenea donde colgaba un retrato que no era de él, y se quedó debajo con la espalda hacia ella, y ella llegó hasta la esquina del escritorio y esperó. Porque algunas confesiones deben dejarse encontrar su propio ritmo. Se llamaba Lawrence, dijo el duque. Mi hermano. Era 4 años mayor, y era el duque de Marley. Y era, quiero ser preciso, porque la ciudad solo trata con lo impreciso. Era el mejor hombre, no el más amable. Yo soy más amable, creo, cuando me molesto, pero el mejor. Estaba hecho para ello, ¿entiende? Como el abrigo estaba hecho para él. Tocó, sin parecer saber que lo hacía, el hombro de su propia camisa donde la costura se tensaba. Este era suyo. No me he hecho uno propio. El sastre me ruega que me ponga más recto, y no puedo decirle que el hombre para el que fue cortado medía media pulgada más. Y era una mano más ancho, y nunca en toda su vida salió a un balcón a esconderse, porque nunca tuvo miedo de una sola habitación en la que entró. Tomó prestado su abrigo para entrar en las habitaciones que eran suyas. Es lo más cobarde de mí, y hay mucha competencia. ¿Qué le pasó?, dijo ella muy bajo. Una fiebre. Hace 2 inviernos. Recorrió la casa en la finca en 3 semanas, y se llevó al jardinero auxiliar, a una doncella y a un caballo. Y luego se llevó a mi hermano, que los había cuidado a todos, porque no se dejó decir que se quedara en su propia ala. Su voz era perfectamente nivelada, y así fue como ella supo el costo de ello. Yo estaba en Lisboa, volví a casa como duque. Había pasado 29 años siendo muy cuidadosamente Lord Julian, el repuesto, el divertido, el que nunca necesitaba hacer nada en particular. Y subí por el camino bajo la lluvia, y el llamador no estaba en la puerta, y los sirvientes vestían de negro. Y he estado usando su abrigo y girando su anillo, y siendo encantador con 400 personas por noche desde entonces. Porque si me detengo, su mano fue al sello y lo giró, y esta vez lo giró deliberadamente, observándolo moverse abiertamente. Si dejo de moverme, alguien me alcanza. Usted dijo eso en el balcón, se lo dijo a un extraño en la oscuridad, y fue lo más verdadero que alguien me ha dicho en 2 años, y no he tenido una noche de sueño tranquilo desde entonces, preguntándome cómo lo supo. Julian. Así que ese era el nombre bajo el título. Descubrió que ahora lo tenía y que lo guardaría, y que cambiaba la forma de la habitación. El anillo, dijo ella, lo gira por él. Lo giro porque es suyo y está en mi mano. Y cada alma que se inclina ante él, se está inclinando ante un hombre que está en la cripta de Marley y no ante mí. Y nunca soy, nunca seré, lo suficientemente ingenioso, o lo suficientemente ancho, o lo suficientemente bueno para hacer la cosa ante la que se inclinan. Esa es la persona que no está en ningún salón de baile, señorita Lambourne. A eso no estoy a la altura. Usted supuso un rival vivo, alguna mujer que no me quería. Habría sido mucho más fácil de soportar. Se apartó del retrato al fin y la enfrentó, y sus ojos estaban secos y terribles. Así que ahora sabe junto a qué clase de hombre se ha arruinado. Un impostor con un abrigo prestado. La ciudad tiene toda la razón en tener curiosidad por saber cómo termina. Yo mismo tengo curiosidad. He estado fingiendo un final durante 2 años, y no tengo la menor idea de cómo sería uno real. Verity estaba en la biblioteca oscura y usada, con el polvo volviéndose dorado en el único rayo de luz que entraba por el hueco de las cortinas, y miró el retrato del hermano mejor, un rostro agradable y ordinario,
de hombros anchos, hecho para ser obedecido, y no muy extrañado por el pintor, y luego al vivo, que no era ninguna de esas cosas, y se había esforzado por ser todas ellas. Y algo en ella que había estado apretado desde el vestíbulo de Wiltshire hacía 18 años, se aflojó un poco, y se enfureció con ello por aflojarse. «Usted no es un impostor», dijo. «Es un hombre asustado que lleva el abrigo de su hermano, que es algo diferente y mucho más perdonable. Y si me vuelve a decir impostor, seré muy brusca con usted, porque he pasado toda mi vida escuchando lo que soy de personas que me querían más pequeña, y descubro que no soporto ver a un hombre hacérselo a sí mismo en su propia biblioteca». Oyó las palabras salir de ella y no pudo detenerlas. La mañana había roto algo en ella, que había aguantado mucho tiempo. Pero nada de eso, nada de eso. Su Excelencia me dice quién estuvo en su ventana anoche y nos vendió. Y esa es la única pregunta que importa. Porque a las 11, su abuela me va a preguntar cómo pienso arreglar algo que no puedo arreglar. Y no tengo nada que darle más que la verdad. Y la verdad esta mañana ha desarrollado una segunda cara que no puedo leer. Un reloj en algún lugar de la casa comenzó a dar las campanadas, lentas y dulces, y ambos las contaron sin querer. Vio sus labios moverse, y dio las 11. Las 11 de la mañana del día en que fue convocada, y debajo de la última campanada llegó el sonido que los había detenido una vez ya. Pies en el vestíbulo, más de un par, y un bastón, y el murmullo de un lacayo, y la voz alta y sin prisas que había oído por última vez decir, «Se sentará conmigo en la cena», diciendo ahora a alguien, «En la pequeña biblioteca, siempre se esconde en la pequeña biblioteca. Cree que no lo sé. ¿Y la persona de Cheapside? Sí, hágale subir. Si la ciudad va a hacer una farsa de mi casa, más vale que tenga a todo el elenco en el escenario». Los ojos del duque se encontraron con los de ella a través de la polvorienta barra de luz. «La persona de Cheapside», dijo suavemente. «Se refiere a Crail», dijo Verity, y el frío se desenroscó por completo. Y apoyó la mano plana en la esquina del gran escritorio para estabilizarse, y no la dejó temblar. «Ha mandado a buscar a Crail». La puerta se abrió a la duquesa viuda de Marley, erguida en seda matutina gris paloma, con el bastón de ébano en el que no se apoyaba, y su rostro de libro cerrado abarcó la habitación de un vistazo. El nieto en mangas de camisa, la chica junto al escritorio, el retrato, las cortinas medio corridas, toda la penumbra confesional. Y entró y se sentó en la única silla buena, como si la silla hubiera estado esperando toda la mañana precisamente esto, y cruzó ambas manos sobre la empuñadura del bastón. «Bueno», dijo, «ambos lo han leído. Bien. No me gusta explicar lo obvio antes del mediodía». Sus ojos se dirigieron a Verity, y había algo en ellos esa mañana que no había estado en la cena. Más agudo, y bajo la agudeza, a regañadientes, un hilo de algo que en una mujer más cálida podría haber sido respeto. «Siéntese, niña. Parece que ha venido andando», lo cual concluyo que ha hecho. Porque nadie envió un carruaje. Porque todos nosotros esta mañana nos comportamos como personas en una mala obra de teatro. «Julian, ponte el abrigo. Eres un duque, no un mozo de cuadra, sea lo que sea que el periódico insinúe. Abuela, ponte el abrigo». Lo vio cruzar hacia la silla donde yacía y ponérselo, el abrigo del hermano, los hombros tensos. Y algo pasó por el rostro anciano tan rápidamente que Verity casi se lo pierde. Un respingo, allí desaparecido, al ver el abrigo que seguramente debía conocer. Todo lo dice para herir porque es su forma de mostrar afecto. Verity lo archivó. El respingo, de la misma manera que archivaba todo para una necesidad posterior. Ahora la duquesa viuda dirigió todo el peso de sí misma sobre Verity. «Aquí está la situación expuesta claramente, porque usted y yo tratamos con cosas claras anoche, y descubro que no tengo paciencia esta mañana para ninguna otra moneda. El nombre de mi nieto y el suyo están unidos en letra de imprenta desde aquí hasta Edimburgo por los correos de mañana. Hay precisamente dos caminos para salir de eso. El primero es que lo neguemos, que la nombremos una don nadie impertinente que se impuso en un balcón, que la rechace públicamente y hasta el hueso,
que la envíen de vuelta con su tío arruinada sin remedio, y que se le dé a la ciudad un villano que despreciar para que mi nieto pueda ser compadecido. Ese camino está abierto, está pavimentado, no me cuesta nada y a usted todo. Y le diré francamente que hasta que entré en esta habitación era el camino que había elegido. La barra de luz se deslizó por el suelo. En algún lugar abajo, una puerta y pies en la escalera. El segundo par, el par paciente, subiendo. ¿Y el segundo camino?, preguntó Verity. El segundo camino, dijo la duquesa viuda, es que lo que está en el periódico se haga realidad. Que mi nieto se comprometa con usted de hecho y de forma. Las amonestaciones leídas, el acuerdo redactado antes de que termine la semana. Que le demos a la ciudad no un escándalo, sino un matrimonio por amor. El secreto romántico del duque de Marley, guardado y ahora confesado. Y ahoguemos la burla en sentimentalismo, que los ingleses siempre tragarán si se lo sirves lo suficientemente cálido. Dejó que eso se asentara. Es el mejor camino. Salva su nombre y el de él, y el mío. Solo tiene una desventaja, que es una jaula. Y soy el tipo de mujer que te dice que algo es una jaula antes de encerrarte en ella. Porque a mí me encerraron en una a tu edad, y nadie tuvo la decencia de llamarla por su nombre. Así que yo la estoy nombrando. Sus manos se apretaron en el bastón. ¿Cuál elegirá, señorita Lambourne? ¿La ruina que la libera o el rescate que la ata? Elija rápidamente. Oigo a la otra mitad de su velada subiendo mis escaleras. Y Verity, con la fría claridad completamente sobre ella ahora. Con el duque de pie, rígido, con el abrigo de su hermano, y sus ojos en ella y no en su abuela. Con los pies pacientes a 2 puertas de distancia en el rellano. Comprendió que esta era la elección hacia la que toda la noche se había estado estrechando. Y que no había un tercer camino, y que cualquiera que tomara, perdería algo que no recuperaría. Y abrió la boca para responder, y solo llegó a tomar aliento. La puerta de la biblioteca se abrió por segunda vez sin llamar, y Silas Crale entró. Se había vestido para la ocasión. Eso fue lo primero que vio. Que se había levantado esa mañana y había leído el periódico y había elegido su abrigo con cuidado, un azul sobrio y caro, el atuendo de un hombre que pretende ser tomado en serio por sus superiores, y confía en que lo será. Su hermoso rostro era liso y compuesto, y ligeramente, terriblemente, apesadumbrado. El rostro de un amigo que viene con un triste recado. Y sus ojos pálidos recorrieron la habitación, la duquesa viuda, el duque, la chica junto al escritorio. E hizo su balance, y vio que la suma le complacía. Su excelencia se inclinó ante la duquesa viuda, exactamente lo suficiente. Es usted amable al recibirme. Vine en el momento en que leí no lo llamaré noticia, en el momento en que leí el problema. Se enderezó. Soy un hombre de negocios sencillo y no pretenderé tener sus modales. Así que diré claramente lo que he venido a decir, y luego me iré, y no los molestaré más de lo necesario. Sus ojos se posaron en Verity, y la pena en ellos no llegaba al frío de debajo. La señorita Lambourne y yo teníamos un acuerdo. Su tío lo confirmará. Hay testigos. Hay un papel. Un caballero no libera a la ligera a una dama de una promesa, incluso cuando ella se ha olvidado de sí misma en una noche cálida en un balcón. Estoy aquí ante esta noble dama y ante su excelencia, para decir que mantengo mi promesa, que perdono lo pasado, y que espero que la señorita Lambourne honre lo que se dio. No hubo ninguna promesa, dijo Verity. Hubo una venta realizada entre usted y mi tío, de algo que nunca fue suyo para vender. Hay un papel, dijo Crale suavemente. Y del pecho del sobrio abrigo azul lo sacó, un documento doblado y sellado, y no se lo entregó a nadie. Solo lo sostuvo donde todos pudieran ver el sello, y lo dejó con gran cuidado en el centro exacto de la mesa de lectura de la duquesa viuda, sobre el cuero verde despejado, a su alcance y al de Verity. La firma de su tío, señorita Lambourne, y el pagaré de su tío, además, porque está en deuda conmigo bastante más de lo que le ha dicho, lo suficiente como para que el techo en la calle Henrietta sea mío en todo menos en el nombre del contrato de arrendamiento. Y el nombre seguirá a mi antojo. Sonrió, la sonrisa suave y amable, la cosa más aterradora de la habitación. Lo menciono solo para que todos tratemos, como su excelencia dice que prefiere,
con moneda corriente. La duquesa viuda no tocó el papel. Verity la vio no tocarlo. Vio los viejos ojos ir al sello y leerlo sin un parpadeo. El duque se había puesto muy pálido de nuevo por encima del cuello de su hermano, y la última línea, se oyó decir Verity. El frío la tenía completamente ahora. Su voz salió nivelada como agua quieta. En el periódico, señor Crail, la línea entre comillas, lo privado. Usted leyó el periódico esta mañana, dijo. Dígame, ¿le sorprendió? Por primera vez, algo se movió en el rostro liso. No culpa. Él estaba más allá de la culpa, pensó ella, como un acreedor está más allá de la piedad. Algo más frío y más complacido. La mirada de un hombre que encuentra su trabajo admirado antes de lo que esperaba. Leo muchas cosas, señorita Lambourne, dijo suavemente, y olvido muy poco, y tengo oídos en más casas de las que pensaría que un hombre de Cheapside podría permitirse. Una chica de su situación no puede susurrarle a un duque en una ventana con cortinas y suponer que la cortina es sorda. Es usted inteligente. Siempre he dicho que era inteligente, pero es inteligente en habitaciones pequeñas, y ha entrado en una muy grande. Inclinó la cabeza hacia la duquesa viuda, hacia el duque, recogió su sombrero de donde lo había dejado y retrocedió hacia la puerta por la que había entrado, dejando el papel sellado en el centro del cuero verde, como un cuchillo dejado silenciosamente sobre un paño. Los dejaré con su noble elección, pero debería decirle a la señorita Lambourne, como amigo, como un hombre que perdona, que hay mucho más en mi poder que una línea de periódico. Susurro sobre una casa en Wiltshire, sobre una dama que una vez se mantuvo muy erguida en un vestíbulo, y fingió no saber quiénes eran los hombres de los abrigos feos. La ciudad aún no ha tenido esa historia. Su mano estaba en la puerta. Sus ojos pálidos encontraron los de ella y los sostuvieron. Y no había pronto en ellos, ni la paciencia de un acreedor tampoco. Solo la certeza plana de un hombre que al fin tiene su garantía acorralada en una habitación con una sola puerta. Sería una lástima que tuviera que hacerlo. Buenos días, Su Excelencia, señorita Lambourne. Espero tener noticias suyas dentro de la semana. La puerta se cerró tras él con un clic. El papel sellado yacía en la barra de luz polvorienta. La duquesa viuda lo miró, y a Verity, y no dijo nada en absoluto. Y el duque dio un paso hacia Verity y se detuvo porque no había nada que pudiera alcanzar. Y Verity se quedó con sus dedos grises de tinta planos en la esquina del gran escritorio. Y comprendió que el hombre no solo sabía su nombre y su vergüenza, sino que sabía la de su madre. La única cosa en la tierra que no le había contado a ningún alma viviente. La cosa que no tenía papel y solo un conjunto de testigos, los 11 hombres de los abrigos feos mismos. Y solo podía haber salido del pasado, enterrado a través del amo que los había enviado. Lo que significaba que Crail no lo había comprado anoche en una ventana con cortinas con sus oídos en una gran casa. Lo había tenido todo el tiempo. Durante 3 lentas respiraciones, nadie en la pequeña biblioteca se movió. La barra de luz polvorienta se había deslizado hasta el papel sellado, y brillaba débilmente a lo largo de un borde doblado. Y fuera, en el vestíbulo, los lirios dejaron caer otro pétalo marrón que Verity oyó caer sobre el mármol como una pequeña y seca palabra. Estaba haciendo la suma. La hizo como había hecho sumas toda su vida, fría, rápida, desde la esquina de la habitación. Un secreto sin papel, un secreto sin testigos. Una cosa que había sacado de un vestíbulo de Wiltshire cuando era niña y no había dejado en manos de nadie. Ni de sus tías, ni de Augusta, ni del cura, ni una sola vez en todos los años agradables y olvidables. Y un hombre de Cheapside acababa de ponerlo sobre el cuero verde tan fácilmente como un comerciante presenta una factura pendiente. No podría haberlo comprado anoche, dijo ella. La cabeza de la duquesa viuda se giró. Hable claro, niña. Le dije que no tengo digestión para acertijos antes del mediodía. La línea en el periódico, la ventana, eso podría comprarlo. Un lacayo con oídos agudos, una cortina que no era sorda. La propia voz de Verity le llegó desde muy lejos, nivelada como agua quieta. Pero la otra cosa, mi madre, un vestíbulo en Wiltshire, hombres con abrigos feos.
y una dama de pie muy erguida y fingiendo no saber quiénes eran. No se lo he contado a ninguna persona viva. No hay papel de ello. No hay alma que pudiera vendérselo, porque no hay alma a la que yo se lo haya vendido. Levantó los ojos del documento sellado y encontró los de Julian, oscuros y muy quietos por encima del cuello de su hermano, lo que significa que no lo aprendió. Lo recuerda, él estaba allí. El reloj en el hueco de la escalera hacía tic-tac, gordo y lento, en el polvo y el olor a aceite de lámpara. «Ve tras él», dijo la duquesa viuda. Julian ya estaba en la puerta. No tocó la campanilla, la abrió de un tirón y su voz bajó por el mármol como algo arrojado. «Crail volverá a esta habitación». Y no había nada ducal en ello, solo la orden plana de un hombre que ha dejado de fingir ser despreocupado. Y Verity oyó abajo los pies pacientes y sin prisas detenerse en la escalera, girar y volver a subir. Silas Crail llenó el umbral con su sobrio y caro traje azul, sombrero en mano, el amigo apesadumbrado. Y sus ojos pálidos hicieron su balance de la habitación por segunda vez, y encontraron que el cambio en ella le interesaba. «Su excelencia me llama. Estoy al servicio de la familia». «Cierre la puerta», dijo Verity. Lo hizo con un suave clic, sonriendo. Ella cruzó hacia la mesa de lectura. Hizo que sus zapatillas la llevaran firme sobre la alfombra gastada, pasando el escritorio amontonado hacia la barra de luz. Y cogió el papel sellado y rompió el sello con su pulgar gris de tinta. La cera crujió tan fuerte como un nudillo. Lo desdobló. La letra dentro era la caligrafía de un escribano, y la firma de su tío se arrastraba al pie. Y sus ojos la recorrieron y encontraron en la tercera línea las palabras que sabía que estarían allí antes de leerlas. En consideración a las sumas adelantadas durante estos 15 años y más, leyó en voz alta. «Contra la finca de Lambourne, en el condado de Wilts». Lo bajó. «15 años y más, señor Crail. Usted tenía el papel de mi padre antes de que yo tuviera edad para contar a los hombres que envió para hacerlo cumplir. Se quedó con la casa, se quedó con el huerto y el prado largo y las bonitas habitaciones cerca de los diablos, y ha pasado todos los años desde entonces esperando que lo único que quedaba en la casa, que valiera la pena, creciera. Su mano no tembló, se lo había ordenado. No vino a ver a mi tío para hacer un matrimonio. Vino a ver a mi tío para cobrar. Yo soy la última cuota». La sonrisa se mantuvo, pero algo detrás de los ojos pálidos se había vuelto de piedra. «Es usted una romántica, señorita Lambourne. Un negocio es un negocio. Su padre pidió prestado. Su padre fracasó. La ley siguió su curso. Desde entonces, le he ofrecido un nombre respetable y un techo, que es mucho más de lo que la ley me exigía. Me ha ofrecido una jaula», dijo ella, «y la ha disfrazado de caridad. Y ha esperado 18 años para cerrar la puerta. Y la única razón por la que está sudando en ese abrigo tan bueno es que lo he dicho en voz alta. Delante de la única duquesa en Inglaterra, cuya palabra puede pesar más que su papel. La fría claridad estaba completamente sobre ella ahora, la calma de los peores momentos. Y descubrió que no tenía miedo. Era algo mucho más silencioso y mucho más peligroso. Cometió un error esta mañana. Me dijo que tenía la historia de mi madre todo el tiempo. Quería asustarme. En cambio, me dijo que ha sido la araña en mi casa desde que era una niña, y una araña que se jacta de su telaraña ha olvidado que otras personas también pueden verla ahora. Un músculo se movió en la esquina de su mandíbula. Todavía está el pagaré, el techo de su tío, el contrato de arrendamiento, una palabra en el oído correcto en el periódico, y muchas palabras que aún no he gastado. Gástelas. Verity se oyó decirlo, y sintió que el suelo de toda su vida se movía. Dejó el papel roto sobre el cuero verde, lo alisó con la palma de la mano, y se giró para enfrentar a la duquesa viuda y a Julian, y dijo lo que había pasado 18 años arreglándoselas para no decir nunca. Había 11 hombres con abrigos feos en la puerta de la casa de mi madre. Los conté a través de la barandilla de la escalera. Mi madre bajó con su buen vestido gris, y les dijo que había habido un error, y no había habido ningún error. Y se llevaron el reloj de pie y su escritorio, y el arpa que mi abuela trajo de Bath. Y mi madre se quedó en el vestíbulo vacío después, y no lloró donde yo pudiera verla. Porque me estaba enseñando, aunque ninguna de las dos lo sabía,
¿Cómo se mantiene una mujer cuando sucede lo peor? Y no queda nada por hacer más que estar de pie. Su voz no se quebró. Resonó. Esa es la historia, señor Creel. Esa es toda. Puede publicarla mañana. No puede vender algo que su dueño acaba de regalar. Y no puede arruinar a una mujer con una verdad que ha decidido contarse a sí misma en voz alta. No le queda nada mío. Gastó su última moneda diciéndome que la tenía. La biblioteca estaba completamente en silencio. Una avispa golpeaba el cristal cálido detrás de la cortina, zumbando, y el aceite de lámpara y el cuero viejo y el polvo colgaban espesos en el calor. Y Silas Creel estaba de pie con su sombrero aplastándose lentamente entre sus dos manos. Y comprendió, ella lo vio comprenderlo, que el rincón al que la había arrinconado solo tenía una puerta. Y que ella había salido por ella, pasando a su lado. Fue la duquesa viuda quien se movió. Se levantó de la silla buena sin usar el bastón, en el que nunca se había apoyado, y cruzó la alfombra gastada hasta la mesa de lectura. Y miró el pagaré roto, un largo momento con su rostro de libro cerrado. Luego lo cogió. Lo sostuvo a la barra de luz, leyó la caligrafía del escribano hasta el final. Y Verity vio los viejos ojos detenerse en la firma, y algo pasar por el rostro orgulloso. No el respingo que había archivado al ver el abrigo, sino su primo cercano, una especie de reconocimiento cansado. «Señor Creel», dijo la duquesa viuda, y su voz se había suavizado, lo que Verity había aprendido a temer en ella como en él. «¿Sabe lo que me disgusta por encima de todas las cosas? Un hombre que supone que porque una mujer es pobre, por lo tanto está en venta, y que porque es inteligente, sabrá el precio y lo aceptará. Mi nieta política, pues así será esta chica, si lo elige, y en sus propios términos, y en los de nadie más. Tiene más agallas en su pulgar manchado de tinta que usted en toda su casa de contabilidad. Dobló el pagaré una vez con gran precisión, esquina con esquina. Este papel es mío ahora. Enviaré a mi propio hombre de negocios a Cheapside dentro de una hora, y examinará cada céntimo de estas sumas adelantadas durante estos 15 años y más, a la tasa a la que fueron adelantadas contra lo que la ley permite a un hombre cobrar. Y creo, señor Creel, que cuando haya terminado sus sumas, será usted quien deba a la finca de Lambourne, y no al revés. Vino a mi casa a cobrar una deuda. Se irá debiendo una. Buenos días, Su Excelencia. Hay un lacayo mío a su sueldo, continuó como si él no hubiera hablado. Y lo encontraré para la cena, y llevará su nombre fuera de cada casa de esta plaza para el viernes. No será recibido, no se le responderá. Será, señor Creel, exactamente lo que ha pasado 15 años haciendo de otras personas. Invisible. Y le aseguro, desde el final de una larga vida, que es un país más frío de lo que imagina. La puerta está detrás de usted. Julian, asegúrate de que permanezca cerrada después de él. Silas Creel miró una vez a Verity, y no había pronto en los ojos pálidos, ni paciencia de acreedor. Y al final ni siquiera la piedra, solo el vacío de un hombre que ha apostado a una carta que nunca estuvo en la baraja. Y hizo una reverencia de la profundidad exacta y correcta, porque la crueldad en él era una especie de modales hasta el final. Y salió, y sus pies pacientes bajaron la escalera de mármol por última vez. Y la gran puerta de la calle se abrió al grito del vendedor de berros y al traqueteo de la plaza, y se cerró de nuevo. Y él se fue en el resplandor blanco de julio, como una deuda pagada. Por un momento, los tres se quedaron en el silencio polvoriento, y solo respiraron. Luego, la duquesa viuda dejó el pagaré doblado sobre la mesa de nuevo, y puso su mano plana sobre él. Y Verity vio con una pequeña sorpresa que la mano tampoco estaba del todo firme, que la orgullosa criatura había gastado algo en los últimos 5 minutos que no se conseguía barato, ni siquiera para ella. «Ahora», dijo la anciana, y su voz había cambiado una vez más, la suavidad desaparecida. Y debajo de ella algo que Verity no le había oído, sencillez, la moneda sin defensas. Le dije esta mañana que había 2 caminos, la ruina que la libera y el rescate que la ata. Le dije que el segundo era una jaula, y le dije que lo nombraría porque nadie nombró la mía. Descubro que debo enmendar lo que dije. Tomó aliento. Elegí el camino fácil primero, niña. Cuando leí el periódico a las 7 de esta mañana, elegí,
Antes de terminar mi chocolate, cortarla hasta el hueso y dejar que la ciudad compadeciera a mi nieto. Tengo 76 años, y he tomado 100 decisiones así, y las he llamado prudencia. Y tomé esta en el tiempo que se tarda en doblar el periódico, y me equivoqué. Y la palabra claramente le costó. La pagó. Avergonzada. Ahí está. Ha oído a un Marley decirlo. Anótela ahora. No se repetirá. Cruzó hacia el escritorio, tomó una hoja limpia y la pluma, la mojó. Y escribió de pie con una letra fuerte, vieja y erguida, 3 líneas y su nombre debajo. Le echó arena y no se la dio a su nieto. Se la llevó a Verity y se la puso directamente en la mano, doblada una vez, la tinta aún no seca, de modo que se manchó ligeramente bajo el pulgar de Verity. Verity la desdobló. La letra era la de la propia duquesa viuda. A la señorita Verity Lambourne, la suma de 4,000 libras, establecida sobre sí misma absolutamente, y sin condición alguna, para que nunca más se encuentre en el vestíbulo de ningún hombre, y le digan lo que vale. Léalo en voz alta, dijo la duquesa viuda. Descubro que me gustaría oírlo en el aire. Sobre sí misma, absolutamente, leyó Verity, y su voz al fin vaciló un grado. Y sin condición alguna. 4,000 libras es lo que la libera, dijo la duquesa viuda. No yo, no mi nieto. Usted. Ahora puede casarse con él, o rechazarlo, o caminar hasta el río y seguir caminando. Y haga lo que haga, lo hará como una mujer con una silla en la que sentarse que nadie puede sacar del vestíbulo. Esa es la única disculpa que vale la pena dar a una chica que cuenta las puertas. He pasado todo el tiempo que la conozco haciéndolas. Esta vez le he dado una que se abre. Dio un paso atrás, y tomó su bastón puramente por la dignidad de ello, y se giró hacia la puerta. Estaré en la sala amarilla. Ustedes dos tienen mucho que decirse. Y nunca en mi vida he disfrutado viéndolo. Media hora. Luego vendrán ambos, y me dirán qué debo enviar al periódico. Y Julian, por una vez en tu vida, dejarás que ella lo decida. La puerta se cerró tras la seda gris. La avispa había encontrado el hueco en la cortina y había salido al jardín, y la madreselva entró con el calor. Y Verity se quedó en la barra de luz con 4,000 libras, manchando su mano. Y toda su vida reorganizada a su alrededor, como muebles devueltos a un vestíbulo vacío. Julian no se había movido de la puerta. La miraba como la había mirado en el balcón, completamente sin defensas, la actuación desaparecida. Y su mano había ido al pesado anillo y lo estaba girando lentamente. Y esta vez no se detuvo y no lo ocultó. Usted ve a través de todo, dijo, así que no actuaré. Tenía un discurso. Lo quemé con los otros. Cruzó la alfombra gastada y se detuvo a un brazo de distancia de ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la barba de la mañana que aún no se había afeitado. He pasado 2 años siendo un impostor con el abrigo de mi hermano, y usted me dijo esta mañana en esta habitación que un hombre asustado con un abrigo prestado es algo diferente y más perdonable. Y no he pensado en otra cosa, a través de todo lo que ha sucedido desde entonces. No quiero llevar su abrigo para caminar hacia usted. Quiero venir como el hombre que se escondió en el balcón, el repuesto, el divertido, el que nunca necesita hacer nada en particular, porque él es el que usted dejó estar quieto. Tomó un aliento que tembló. La amo, Verity Lambourne. No porque salvó mi garganta delante de Londres, aunque lo hizo. Porque es la única persona viva que me miró y describió lo que realmente había allí. Y no se inmutó, y no se inclinó, y no me quiso más pequeño. No tengo nada ordenado que ofrecerle. Nunca lo tuve. Pero las 4,000 libras son suyas ahora, y por lo tanto no me necesita. Lo que significa que si me acepta, será lo primero en cualquiera de nuestras vidas que fue elegido y no cobrado. Y descubro que quiero eso más de lo que he querido nunca estar sereno, o ser ingenioso, o estar a salvo en cualquier rincón. La biblioteca estaba muy silenciosa. En algún lugar de la gran casa, un reloj comenzó a dar dulcemente la media hora. Verity lo miró, a los hombros extraños, al anillo quieto ahora bajo su pulgar, a los ojos risueños que no reían. E hizo lo que había pasado 18 años aprendiendo a no hacer nunca. Se dejó ver,
y dejó que fuera suficiente. «Quítese el abrigo», dijo. Él parpadeó. «Quíteselo. No me propondrá matrimonio con el abrigo de su hermano». Lawrence era un buen hombre, y lamento más allá de las palabras que la casa lo perdiera. Pero él estaba hecho para ser obedecido, y usted está hecho para ser conocido, lo cual es más raro y vale más. Y no me quedaré aquí y dejaré que me entregue a un hombre que está en la cripta y lo llame usted mismo. Su voz se suavizó de repente, el frío desapareció por completo. Venga a mí como Julian. He sido cobrada toda mi vida, Su Excelencia. Me gustaría mucho ser elegida de vuelta. Él rió, la exhalación corta y sorprendida que ella le había arrancado en el balcón, como si le hubiera dado un golpecito en el esternón en la oscuridad, y se quitó el abrigo tenso y lo dejó caer sobre el respaldo de la silla del escritorio, y en mangas de camisa, con el calor llenando la habitación y el polvo volviéndose dorado entre ellos. El duque de Marley tomó ambas manos grises de tinta de ella en las suyas, cálidas y seguras, y apoyó su frente en la de ella. «Elíjame de vuelta, entonces», dijo él. «Vaya que sí», dijo Verity. «En mis términos, las 4,000 se quedan mías. Yo diré lo que va en el periódico, y será la verdad, y será inusualmente largo. Y el próximo abrigo que pida será cortado para sus propios hombros, y se mantendrá recto en él, y yo estaré a su lado cuando lo haga». Cerró sus dedos alrededor de los de él. «Condiciones. Las acepto», dijo Julian. «Todas». Y la besó una vez suavemente en la pequeña biblioteca usada. Con la madre selva entrando por la cortina y el pagaré roto sobre el cuero verde. Y 4,000 libras dobladas y cálidas en su mano. Y no se parecía en nada a una trampa, y en todo a una puerta abierta de par en par a un país más fresco. Y Verity Lambourne, que había contado salidas toda su vida, dejó de contar. El anuncio que apareció en el periódico matutino 3 días después fue, en efecto, inusualmente largo, y fue ampliamente considerado como el anuncio de compromiso más peculiar de la temporada, y fue leído en voz alta en 100 salones con mucho deleite desaprobador, porque nombraba la reina de los Lambourne claramente, y nombraba al caballero de Cheapside claramente, y agradecía a la duquesa viuda de Marley por su generosidad, en el mismo aliento en que se negaba a pretender que el matrimonio fuera otra cosa que algo que 2 personas asustadas habían elegido con los ojos abiertos. La ciudad decidió, en conjunto, estar encantada. La ciudad siempre está encantada al final, por cualquiera lo suficientemente temerario como para decirle la verdad. Era una tarde de verano en septiembre, cuando Verity se encontró de nuevo en el balcón de la casa Marley, y el calor se había roto al fin en algo más amable. Y los tilos de la plaza habían comenzado a amarillear en sus bordes, y los farolillos se balanceaban dorados entre las hojas amarillentas. La piedra de la balaustrada estaba cálida bajo sus manos desnudas. Se había quitado los guantes. Abajo, la fuente goteaba sobre su propio borde, y la madreselva se había secado. Y olía al final de las cosas y al comienzo de ellas, ambas a la vez. Estaba contando las ventanas iluminadas de la casa al otro lado de la plaza. 1, 2, una oscura, 4. Y se sorprendió haciéndolo y rió por lo bajo, porque ahora lo hacía por costumbre y no por miedo. Y hay toda la diferencia del mundo. La larga puerta de cristal se abrió detrás de ella. La bisagra había sido engrasada. Ahora no hacía ningún ruido, por su petición particular. Y Julian salió con un abrigo que le quedaba bien, cortado estas 3 semanas pasadas para sus propios hombros anchos. Y se mantuvo recto en él sin que se lo dijeran. Y en su dedo meñique, el pesado anillo captó la luz del farolillo. No lo giró. Mi abuela, dijo, acercándose a apoyarse en la piedra cálida junto a ella, no demasiado cerca y luego más cerca, desea que sepa que su hombre de negocios ha terminado sus sumas, y que el señor Crail de Cheapside debe visitarla el lunes, sombrero en mano, para discutir lo que debe a la finca Lambourne, y que tiene la intención de disfrutarlo más de lo que es estrictamente cristiano, y que está invitada a mirar. «Traeré mi tejido», dijo Verity. «Mejorará la ocasión. No tejes». «Aprenderé. Algunas cosas vale la pena hacerlas mal.
Giró la cabeza y lo miró a la luz del farolillo. El rostro de regalo de nacimiento que había leído en un cristal oscuro, en la peor y mejor noche de su vida. ¿Estás sereno, Julian? Solías no poder quedarte quieto aquí fuera. Lo consideró. Apoyó el hombro en la balaustrada y miró los farolillos colgantes que eran suyos. Y ya no envidiaba al hombre del que los había tomado prestados, y su pulgar se mantuvo quieto en el anillo. Descubro, dijo lentamente, que ya no necesito seguir moviéndome, porque la cosa de la que huía me ha alcanzado. Y resultó ser una persona razonable en un balcón, y es el destino más gentil que podría haber imaginado. Sonrió. La pequeña sonrisa verdadera que costaba más y valía más. Un segundo me dijiste que querías esa primera noche. Un segundo de no ser vista, y volverías a estar serena. Estaba equivocada, dijo Verity. No fue el no ser vista lo que me serenó. Puso su mano desnuda sobre la de él en la piedra cálida. La fuente goteaba. En algún lugar abajo, un lacayo encendió el segundo farolillo de la esquina, y su pequeña llama dorada floreció en el crepúsculo azul. Fue ser vista y no ser empequeñecida. Solo tenía el orden al revés. Lo tuve al revés toda mi vida. Él giró su mano bajo la de ella, de modo que sus dedos se entrelazaron, manchas de tinta y sellos juntos, y la madreselva exhaló su calor desde el jardín oscuro. Y al otro lado de la plaza, una ventana que había marcado como oscura, se iluminó. 5. Y Verity Lambourne, que había corrido a un balcón para desaparecer, y en su lugar había sido encontrada. Apoyó la cabeza en el hombro del hombre que había estado esperando toda su vida para ser conocido, y observó las lámparas encenderse una por una sobre una ciudad que al fin había dejado de ser algo de lo que contar para salir. «Sin azúcar», dijo cuando trajeron el té en la pequeña bandeja. Y él rió, porque a estas alturas era su broma más antigua, y el té siempre era sin azúcar. Y la noche los absorbió por completo. Si esta historia ha calentado tu noche, quédate un rato junto al fuego con nosotros. Suscríbete a Historias junto al fuego de Adrienne para un nuevo romance de regencia cada semana. Y cuéntame en los comentarios qué habrías elegido en ese balcón, la ruina que te libera o el rescate que te ata. Me encanta saber qué le habrías respondido a la duquesa viuda.